noches, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos muy felices de poder tener un encuentro más acá desde Worship Center para todo Costa Rica, para las naciones, para toda la gente que siempre se conecta con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy importante. Y además de importante, voy a decirles así, muy explosivo en cuanto a uno de los temas que están, o sea, que considero que la iglesia y todos nosotros debemos estar muy atentos. Hoy vamos a hablar de los tiempos finales. Hoy vamos a hablar de la profecía bíblica y los tiempos finales. Así que quiero animarle para que usted pueda estar en la comodidad del lugar donde se encuentre, que pueda sacar el ratito para que pueda escucharnos, pueda aprender, pueda recibir. También quiero animarles, si usted tiene alguna necesidad específica o si quisiera hacer alguna pregunta. Considero que de la cantidad de preguntas que puedan venir no podemos responderlas todas, pero me gustaría en algún momento tener la oportunidad para poder sacar dudas. Al final estaremos orando por usted, estaremos orando por tu familia, estaremos orando por tus necesidades. Así que Dios te bendiga. Tenemos con nosotros esta noche a un invitado muy especial. Es Alfonso Jiménez. Él es abogado de profesión y está con nosotros. Es un excelente conocedor de las escrituras. Así que vamos a tener un tiempo excelente. Bienvenido, Alfonso. Dios te bendiga. Muchas gracias, Robert, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir lo que la palabra y lo que Dios pone en el corazón de nosotros, siempre para enriquecer y edificar a la iglesia. Qué bueno. Bueno, vamos a entrar a tema. Alfonso, hemos estado conversando sobre los tiempos finales. Hemos estado previamente al programa compartiendo en diferentes formas, porque hablar de tiempos finales es algo que Dios se adelantó, y desde miles de años atrás la profecía bíblica ha sido muy abundante sobre estos temas, hablar sobre tiempos finales, pero lo maravilloso de todo esto es cuando miras hacia atrás que se habló de tiempos finales y te miras que los tiempos a los que se refirieron son los tiempos que estamos viviendo. Así que la palabra de Dios pues nunca pasa. Pero bien, me gustaría que tú puedas introducirnos en el tema y podamos hablar con libertad. Sí, gracias, Robert. Sí, curiosamente, Daniel, por allá del año 555 a.C., no solo Dios le dio revelaciones que inclusive hubo una contienda fuerte en los cielos para que tuviera esa revelación que venía de parte de Dios. Tanto es así que el mismo arcángel Gabriel vino ante él a decirle que ha habido una contienda en los cielos y que tuvo inclusive que llamar a Miguel para que viniera esa revelación. Y entonces Daniel y el mismo Jesucristo nos ha enseñado, porque las escrituras dicen en Apocalipsis, en Apocalipsis 19:10 dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hemos visto en el mundo muchas personas que aparecen profetas como Nostradamus y cualquier otra persona, pero yo quiero decirles que Jesucristo es la profecía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ha existido desde antes de la creación del mundo. Es el Hijo de Dios, es el chineado de Dios, tan chineado que todo lo hizo por Él. Entonces en Jesucristo está manifiesta la profecía. Es decir, que nosotros, para poder estar de cerca a la profecía misma, tenemos que estar muy unidos a nuestro Señor. Y alguien que quiera hablar de profecía, que no tenga ese acercamiento con Jesús, difícilmente va a ser una profecía correcta, ¿verdad? Interesante, la escritura dice que el que tiene al Hijo de Dios
tiene la vida. Amén. Entonces, podríamos decir que el que tiene al Hijo de Dios tiene la revelación. Amén. O tiene Así la es. luz dentro. Lo que pasa es que hay que encenderla. Así es. Hay que encenderla porque algunas personas se acercan a Dios y se acercan a Cristo de una forma muy simple, pudiendo, siendo Jesús la fuente del conocimiento, la fuente de la vida. No vamos y no escudriñamos lo que nos ha sido entregado por Dios. Por eso, al hablar de todo esto que lees, la profecía misma, entonces significa que hay secretos guardados y escondidos en Cristo que los manifiesta y los va a manifestar para estos tiempos. Así es, Robert, así es. De hecho, dice que estando Jesucristo sentado en el monte de los olivos con los discípulos se acercaron a él y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿verdad? Esto está en Mateo 24 del 3 al 5. Y Jesús les responde, les dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, oiréis de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, y él comienza ahí a hacer toda una de que se va a multiplicar la maldad, que el amor de muchos se va a enfriar, y comenzó a dar ciertas señales. Y también hay otros relatos que también nos dan unas luces. Por ejemplo, Daniel también habló de un pacto, ¿verdad? Y cómo iba a haber una abominación. Entonces hemos logrado describir varios acontecimientos. Si bien nosotros no podemos describir cuándo sería ese final de los tiempos, que cuando habla del final de los tiempos se refiere al arrebatamiento, que algunos lo han ubicado, que el arrebatamiento se daría antes de estos tres acontecimientos y lógicamente se daría un pacto que existe y vendría el arrebatamiento. El arrebatamiento daría pie para que ya empiece a ser la manifestación del hijo del pecado, el hijo de la perdición. Otros ubican que el arrebatamiento podría ser a la mitad de la semana de los 3 años y medio, pero lo que hay, de lo que se ve en las escrituras, lo que dicen es que van a haber 3 acontecimientos importantes que ahora los podríamos ver, que son los que darían el pase para que se manifieste el hijo de la perdición, que es el anticristo. Excelente. Entonces, hablar de tiempo, Jesús dijo unas palabras, porque el día ni la hora nadie lo sabrá. Exactamente. Ahora que hablabas de esto, Alfonso, una de las cosas que me llamó la atención fue que en cierta ocasión, pues cuando el ángel vino a Daniel, al profeta Daniel, para revelarle acerca de los tiempos finales, dijo que habían cosas que estaban selladas, que no se las iba a poder revelar, pero que iban a ser reveladas en los futuros tiempos, o sea, al final. Entonces, significa que en este tiempo en que estamos viviendo, se va a cumplir, o se está cumpliendo, de que Dios va a abrir los secretos guardados más que en el tiempo de Daniel, porque Dios le permitió ver a Daniel hacia el futuro, pero estamos en ese futuro del cual Dios lo dijo. Y también Jesús se reservó algunas cosas que no se las dijo a los discípulos. Jesús les dijo: pero ahora no las podéis sobrellevar. Significa que no la iban a poder entender, pero para estos tiempos, cuando hablamos de que el día y la hora nadie lo iba a poder saber, Jesús lo que dejó fueron señales, marcas en los tiempos, para que nosotros podamos comprender en qué proceso, en qué lapso de ese tiempo estamos viviendo. Exactamente, Robert. También el apóstol Pablo habló
digamos, si bien nuestro Señor habló de las señales del fin de los tiempos, también el apóstol Pablo refiere en la segunda de Tesalonicenses del 2, del 1 al 7, habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esta es la venida que hablaron los dos varones cuando Jesucristo es ascendido a los cielos, y le dijo, así como estáis viendo a Jesucristo siendo alzado y oculto detrás de las nubes, así mismo lo veréis, porque cuando Él venga va a venir a las nubes también. Entonces dice, pero no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. También Jesús habló lo mismo, no os perturbéis, no os conturbéis. Hay cosas que van a suceder, pero no tengan temor, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, y nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hay una oposición de parte de él. Vamos a tratar de hilar, porque lo que hablas son como capítulos enteros, ¿verdad? De esta revelación. Bueno, el ascenso de Jesús, pero me llama la atención algo. El apóstol Pablo estaba enseñando a la gente de Tesalónica para que no ignoraran esto. O sea, Pablo o sea, podemos decir que la fe apostólica o el legado apostólico estaba para que nosotros, para que la iglesia del Señor maneje los tiempos finales, maneje los acontecimientos, que la iglesia no sea tomada desapercibida, o sea, no sea tomada de sorpresa, sino que pueda abrir sus ojos, desarrollar su entendimiento espiritual, su percepción, porque el peligro está en que la iglesia se conforme, que la iglesia se amolde, que la iglesia sea llevada por los rumores, que la iglesia sea llevada por, vamos a decirlo, por las noticias, por el acontecer, sin analizar la realidad a la luz de la profecía bíblica. Por eso estabas hablando ahora de Tesalonicenses, sí, y podemos verlo. Revisemos un poquito porque pienso que es importante que quienes nos estén mirando en este momento puedan tener también la oportunidad de poder escudriñar juntamente con nosotros. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Por ejemplo, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, en otras palabras, Pablo les dice, esa lección ya se la di. O sea, yo ya les he hablado suficiente, no tengo que hablarles mucho en este momento porque ya invertí tiempo. Entonces, en estos años en los que estamos viviendo, y especialmente en esta época, la época del coronavirus, del COVID-19, o sea, de toda esta situación de la pandemia que no habíamos vivido, porque en el 2009 hubo una pandemia, pero no fue jamás tan severa las medidas como ahora, de tal forma que solamente la cuarentena es algo que no habíamos experimentado. Jamás se habían cerrado los templos, jamás nos dejaron guardados en la casa, que las playas en Semana Santa estuvieran desiertas, era inimaginable. Yo dije, bueno, un profeta barato dice que nadie se va a ahogar en Semana Santa, ¿verdad? Que siempre hay ahogados, por más que pongan guardavidas o salvavidas, pero o sea, todo esto nos está tirando una señal, porque de lo cual Pablo hizo referencia. Pablo sacó el tiempo, o sea, que hablar de esto no es hablar de cosas ilusorias, sino es hablar de contenido bíblico, hablar de la profecía que es Cristo,
y de que podamos estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Sí, exacto. De hecho, hay, digamos, estos tres de esta carta que escribe Pablo, podemos, digamos, sonsacar propiamente de la palabra de Dios tres acontecimientos específicos que son los que se tienen que dar antes de la aparición del Hijo de Pecado. El primero de ellos también es el misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo, ¿verdad? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, dice la segunda carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Correcto. El misterio de la iniquidad, tal vez podamos hablar un poquito sobre ese tema. ¿Qué opinas sobre el ministerio de la... Lo que dice, sí, dice que recordando que viene el fin, el mal se volverá cada vez más desenfrenado a medida que se acerca ese fin de la historia, y se refiere a esa actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo. Es decir, el mismo Daniel habló de que iban a venir 4 imperios, son 4 reinos. También hizo referencia a que estos 4 reinos eran 4 bestias y los describe como diferentes animales. Correcto. Pero curiosamente, detrás de cada de estos imperios o 4 reinos hay un príncipe. Claro. Porque también el arcángel le dijo, así como hemos luchado con el príncipe de Persia, va a ser con el príncipe de Grecia y los subsiguientes reinos. Es decir, actualmente estamos en la manifestación todavía desde el Imperio Romano para acá, estamos en la 4ª bestia. Entonces, de esa 4ª bestia iría a salir eventualmente el falso profeta que le prepara el camino. Correcto. Y la manifestación del anticristo. Entonces, por eso son los poderes que están detrás del trono, con los que están, por eso dice que esa actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo y que aumentará hasta llegar a su máxima expresión, es decir, en una abierta desobediencia primero a los mandamientos de Dios y los Correcto. Principios sagrados de Dios. Mira, algo me llama la atención porque ha sido noticia este punto y tenemos que hablarlo con claridad, y yo quiero decirle lo que yo voy a hablar acá es de manejo público, es de información pública, así que no estamos faltando a la verdad, pero se ha expresado ya abiertamente que la iglesia es el peor estorbo para el nuevo orden mundial. Estamos hablando, se nos habla de una nueva realidad. Cuando todo esto salga vamos a tener una nueva realidad. Y se está vendiendo la nueva realidad. Significa que la realidad a la que nos están proyectando es una realidad en la cual necesitamos ajustarnos a cosas que no son, vamos a decirlo, que no son debidas. En otras palabras, una nueva realidad. Por ejemplo, en cuanto a la familia, ¿cómo? Que una nueva realidad, es una nueva doctrina, es una nueva forma de pensar. Por ejemplo, es abierto el pensamiento de un hombre como George Soros, que habla sobre la familia. Tú ahora mismo me comentabas algo. ¿Qué fue lo que me dijiste del pensamiento de este hombre hacia la familia? Sí, digamos, es conocido donde él se ha atacado directamente que la familia es algo negativo para la sociedad. Correcto. Y entonces la iglesia de Jesucristo se convierte en un estorbo, se convierte en algo que es completamente incompatible. Cuando hablabas de los diferentes reinos, un reino se destaca por su manera por su doctrina de pensamiento, por una escuela de pensamiento, y esa escuela de pensamiento está basado en las creencias, está basado en la cultura y está basado en su tipo de concepto acerca de Dios. Algunos tienen a Dios, algunos reinos tienen a Dios en primer lugar, pero otros tienen a Dios como el estorbo más grande. Y por eso el misterio de la iniquidad es todo lo que se ha levantado. Cuando hablamos del anticristo, es todo aquello que se opone a Cristo. Entonces, hoy en día, toda esta
toda este tipo, por ejemplo, ideologías que estamos siendo bombardeados, la ideología de género, en la ideología, o sea, es un adoctrinamiento de parte de los estados mismos hacia sus ciudadanos para que entiendan otra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, crecimos con papá, mamá, el abuelo, pero ahora ya se quiere quitar el concepto de familia, el concepto de hombre y mujer, de varón y hembra. Ahora quieren que tomemos como normal, como otra realidad, que puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y no estoy hablando de esto porque, por ejemplo, yo sea un homofóbico. Todo lo contrario, yo no soy homofóbico. Jesús no es homofóbico. ¿Por qué razón? Porque en nosotros hay una carga especial que Dios nos ha puesto por todos los hombres. Jesús murió por todos los hombres. Pero, ¿cómo decirte? Esa realidad que es más patente ahora, que se vende, por decir así, más fácil, que se está enseñando en las instituciones de gobierno, que se está adoctrinando. Por ejemplo, lo que ocurre si nos metemos a estudiar un poquito, cómo Canadá es una de las naciones en las que se ha desarrollado más el tema de ideología de género, la identidad sexual de cada persona, su libertad. Entonces, cuando despertamos a ver lo que estaba aconteciendo, es tan fuerte. Escuchaba a es un personaje que también es de manejo público, tiene muchos documentos, tiene libros y están basados en la misma realidad del Canadá en cuanto a leyes que si los padres no aceptan la ideología de género que se le enseña en las escuelas, pierden la patria potestad. O sea, en otras palabras, ya el Estado toma una fuerza para meter entonces a los niños en una realidad diferente. Entonces, encontramos acá dos escenarios completamente diferentes. El escenario de la fe en Dios, de la forma como Dios creó al hombre, pero la otra es un escenario humanista, donde el hombre es el centro del universo y en donde lo que yo siento, lo que yo creo es lo que debe ser y me tienen que respetar. Entonces, yo creo que esta iniquidad que se está moviendo en el mundo es ahora, en esta época, más fuerte que nunca antes. Yo no sé cómo lo has percibido tú, pero en este tiempo, mi amado, en este tiempo, esto está golpeando las estructuras de la fe, las estructuras bíblicas, ha modificado todo. Y yo creo que los tiempos finales nos están hablando de que el hijo de iniquidad va a nacer, y yo creo que ese es el ambiente, el environment especial donde todo esto va a surgir, y ya estamos prácticamente con dolores de parto. Sí, Robert, en realidad, de hecho, la cuarta bestia, digamos, Daniel describía, es decir, desde una imagen de una estatua, él veía la cabeza, ¿verdad?, el pecho, pero también logró ver que cada reino tenía la imagen de un animal. Entonces, pero él describe que la cuarta bestia, que es en la que estamos, tiene forma de los diferentes animales de los anteriores reinos. Es decir, es una bestia más devastadora en este tiempo. Por eso es que hay un espíritu prevaleciente de pecado que eventualmente por ese pecado el amor de muchos es que se enfría. Entonces, yo creo que este es un trabajo muy importante que también queríamos hablar un poquito, porque la palabra nos habla de renovar el entendimiento o el espíritu de nuestra mente. Pero hoy en día, digamos, ya que se han puesto en marcha un montón de ataques, ¿verdad?, de pestes y todas estas cosas, por más que nosotros estemos encerrados en nuestras casas, y aún en los cristianos, el enemigo los está tocando. Y hemos visto personas con muchas afectaciones. Claro. Y es porque
cuando nosotros decimos que renovados en el entendimiento, algunos han agarrado el entendimiento y la palabra en su intelecto y no lo han trasladado al corazón. Sí, entonces tal vez en esta parte debemos entender que en el huerto donde Dios puso al hombre y sopló aliento de vida, ahí también estaba presente Satanás en el huerto. Entonces hoy por hoy tenemos que entender que el huerto que también Dios diseña en nosotros es el lugar en nuestra alma, ¿verdad? Donde también nosotros entendemos que tenemos que tener un corazón limpio, y allí es donde tenemos que también buscar cómo estar en contacto directo con Dios y al día, ¿verdad? Para que eventualmente tengamos una conciencia. Las escrituras dicen que tenemos que tener buena conciencia. Entonces hemos visto que hay buena conciencia o hay mala conciencia, hay tanta fe o hay poca fe, y también se habla de tanta, ¿cómo se llaman? 3 cositas, pero bueno, por lo menos ahora buena fe, buena conciencia, y la buena conciencia tiene que ver mucho con conocer a Dios, conocer al prójimo y conocerme a mí mismo. Entonces como que hay una labor donde tenemos que cuidar mucho el huerto que está aquí adentro, porque ese es el lugar del trabajo de las tinieblas. Ya no es que estamos esperando que cuando decimos nosotros, por ejemplo, en algunas oraciones que tienen algunas ideologías, algunas religiones, líbranos del mal. Ya no, cuando decimos líbranos del mal, no es que va a venir una persona con cachos, ¿verdad? Claro. Porque la mayoría de las veces el mal viene de nosotros mismos, sí, claro, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender que este misterio, este poder de pecado viene a enfriar por el ataque que hay a nivel interno. Entonces son los tiempos que tenemos que tener más alabanza, tenemos que estar más conectados con las iglesias, con ustedes, ¿verdad? Que le están brindando palabra a la persona, porque la palabra de Dios es viva, es real, es efectiva. Solo el hecho es de escucharla, porque dice que viene por el oír y el oír la palabra. Entonces no podemos dejar de lado eso. Ese es el momento que más tenemos que estar conectados, ¿verdad? Excelente, excelente. Jesús dijo que cuando nosotros oráramos, en una de las formas de hacerlo, oráramos al Padre, dice que cerrada la puerta, o sea, que entremos en nuestra habitación y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que te ve en los cielos. Significa que nuestro Padre nos ve. Segundo, que nuestro Padre Celestial nos escucha en la intimidad con Él. Yo considero que este tiempo en el que hemos estado pues mayormente aislados unos de otros, es un tiempo propicio para buscar a Dios a solas, para caminar con Él. Yo en lo personal amo cuando salgo a caminar o cuando voy a algún lado, cuando voy conduciendo, no escucho radio, no escucho nada, porque yo quiero ejercer mi comunión con Dios en todo momento, porque no es asunto que usted oró en la mañana y se despegó, sino que necesitamos, la Biblia dice orar sin cesar, o sea que prácticamente nuestra vida. Pero cuando hablabas de eso de cuidar, porque primeramente tocaste la parte de la apostasía, que es cuando la gente deja el primer amor. Pero hablabas de cuidar la parte interna, cuidar ese huerto, porque hay afectos en nosotros, y hay también hay afectos, hay apetitos, hay dentro de nosotros sentimientos que tienen que ser sanos. Entonces necesitamos sacar lo malo, permitirle a Dios que pueda haber sanidad en nosotros para que no caigamos en darle las espaldas a Dios, porque al fin y al cabo lo que tú mencionabas de la apostasía es el tiempo del alejarse de Dios, y especialmente ahora que pues vamos a ver, cuando usted se mete a un río, la corriente te lleva. Cuando usted se mete a un culto y hay una unción, si usted llega apagado, a usted le pegan las chispas por lo menos, pero ahora no. Ahora hay que saber con quién vives, y las personas con las que vives son espirituales, y si no, hay que buscarlas, porque hay que buscar el fuego. Hay que buscar el fuego. No sé qué opinas tú en cuanto a esto de la apostasía.
Ok, entonces el primer acontecimiento es el misterio de la iniquidad, que ese ya ha estado en marcha, ¿verdad? Sí, correcto. El segundo, pero ahora se está incrementando más, está aumentando más. Entonces eso tenemos que entender que en su máxima expresión va a ir creciendo y creciendo completamente, donde vemos la desobediencia a los mandamientos, pisoteándolo, los principios sagrados de Dios. Entonces eso es algo que se va a ir dando. El segundo acontecimiento es lo que se llama la apostasía, ¿verdad? Que significa la caída o el abandono. Dice la escritura en la segunda de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Entonces Pablo enseña que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto quiere decir que antes de que venga nuestro Señor, entonces va a suceder la apostasía y eventualmente viene la aparición del hijo de pecado. Entonces dice, habrá una apostasía específica al ir cobrando fuerza ese poder del mal anterior. La apostasía en la iglesia alcanza proporciones completamente alarmantes. Muchos de la iglesia profesante, ¿verdad? Porque hay iglesia que eventualmente dejó de ya ser profesante, se apartarán de las verdades bíblicas. Okay. Entonces ese es uno de los primeros formas de ver que cuando alguna iglesia comienza a apartarse completamente de la palabra, ¿verdad? Ese es uno, y hasta entrarán en componendas con el poder del mundo, claro. ¿Verdad? Que vamos a ver que, bueno, esto lo vemos en la manifestación del último reino o la última bestia. Vienen los dos pies y los dedos de los pies, donde hay alianzas o lo que se llama una coalición del poder político con el poder religioso. Entendemos el poder religioso, aquel que operó en Poncio Pilatos, por ejemplo. Correcto. El poder religioso tuvo ese poder sobre Poncio Pilatos, y tanto que Poncio Pilatos cede y se lava las manos. De ahí que eventualmente esto sucede con el juicio y el crimen de Jesucristo. Entonces también vimos un poder por 500 años, como una inquisición mató a cientos de personas porque no profesaron su credo, ¿verdad? Que mataron judíos, mataron árabes. Entonces una cosa es ese espíritu de religiosidad, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la relación que comentabas, esa relación con Dios, que Dios se le presentó a Moisés y le dijo: ven, Moisés, no temas, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, es un Dios personal de cada uno de ellos, y con cada uno tiene un trato especial, un trato de guía, un trato de empoderamiento para mostrarle sus diseños, ¿verdad? Entonces dice que van a haber componendas con el poder del mundo, porque tal vez se van a pisotear esos principios, ¿verdad? También dice que tanto Jesús como Pablo describieron un cuadro deprimente completamente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Dice, Pablo, por ejemplo, recalca que a las iglesias las invadirán inclusive los impíos en los últimos días. Entonces ellos, igual como cuando vemos a Jesucristo que está ante ese juicio, digamos, delante de la muchedumbre, y la muchedumbre se llena de las personas. Entonces cuando Poncio dice, ¿qué quieren que hagan con este color? Entonces ellos mismos comienzan a cambiar los destinos, pero todo eso estaba dentro del plan de Dios. Ya estaba escrito. Me llama mucho la atención cuando hablas dentro de uno de los puntos más peligrosos que es la mezcla de esa parte de la iglesia con lo político, o sea, con los gobiernos. Por ejemplo, es muy importante destacar esto. Vamos a ver, Herodes, cuando le llevaron a Jesús, él le dijo que le hiciera unos milagros, y Jesús no, Jesús ni siquiera se movió por dentro, porque él no era un payaso para hacerle un show a Herodes. O sea, en otras palabras, la iglesia debe estar en la tierra, al lado de los poderes políticos, al lado de los gobiernos, pero no para conceder sus deseos, sino más bien para alinear
a esos políticos y alinear a esos gobiernos. Dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces significa que si la iglesia se le vende al político, entonces se convierte en una que le hace los milagros, al gobierno, y el gobierno va a buscar nada más para que le arregle los problemas con el pueblo que él no puede. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se habló de esto, de un estado laico, no queremos la iglesia, no queremos esto, pero cuando hubo aquellas huelgas tan grandes, ¿a quiénes llamaron? A los sacerdotes, llamaron llamaron a los poderes religiosos, y ahí es el peligro cuando, si no sabemos distinguir la línea, la iglesia se puede convertir simplemente en una herramienta del gobierno. Y nosotros, la iglesia de Cristo no debe ser una herramienta, la iglesia de Cristo debe ser la luz, debe ser la sal que llene, que más bien ponga gente en el gobierno, porque qué diferencia, si Dios dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, está hablando de los gobernantes que tienen a Dios en primer lugar en su vida. Entonces, tener a Dios y tener una iglesia que sea sal y que sea luz en las naciones no significa que sea una iglesia que esté revuelta con lo político. Es una iglesia que permea lo político y permea lo que no es político. Es una iglesia que es el centro, que Jesucristo es el centro. Ahí es donde yo considero que la iglesia tiene que tener cuidado en ese balance. ¿Por qué razón? Porque puede ser arrastrada por la corriente, arrastrada por los privilegios, que ahora el presidente te dice que vengas, que te sientes, que tomes, que esto, y negociar los valores. Entonces ahí es donde la iglesia se pervierte, cuando la iglesia le acepta la canción que el otro quiere que le cante, y entonces Jesús no le hizo ningún milagro, el otro quería que Jesús le hiciera: he oído mucho de ti, haceme un milagro, como si fuera un cirquero, ¿verdad? Haceme una pirueta, ¿verdad? Pero creo que en esa parte, ahora tú hablabas también hablabas de en el tiempo final de esta. Porque yo no quisiera pasar al tercer punto sin que ahondemos un poquito más. Hablabas del cambio que algunas organizaciones eclesiásticas pueden tener en los últimos tiempos, que son las componendas, lo que tú hablabas. Por ejemplo, adaptarse a las ideologías del mundo, adaptarse, porque hemos visto, por ejemplo, algunas congregaciones que en pos del amor han aceptado algo que la Biblia pues lo señala como pecado. Y ahí es donde tenemos ese desafío, porque también, Alfonso, me gustaría que trasladáramos esto a un escenario más personalizado, que no es meramente la iglesia como institución, sino el creyente como hijo de Dios, que puede ser también seducido y que puede ser engañado y que puede ser también arrastrado por la hipocresía. Sí, Robert, en realidad Jesucristo dijo muy claro, porque lo quisieron poner contra la pared contra el César, y él dijo: denle al César lo que es del César, entendiendo de que hay una obediencia a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Inclusive hay un espacio donde se da a entender que Dios pone y Dios quita. Sí. Es decir, de alguna manera los reinos son porque Dios los está dando. Inclusive es interesante ver cómo me llama mucho la atención cómo Dios revela los sueños, no a los que ama, sino que le revela los sueños a personas que son impías. Por ejemplo, el faraón le dio un sueño, sí. A Nabucodonosor le dio un sueño, pero pone a personas, varones de Dios, con el celo de Dios, que son clave para eventualmente venir a darle ese secreto de revelación. Entonces Jesucristo entiende que hay dos cosas, como sucedieron en los tiempos antiguos, que había un rey y había un profeta. Al profeta Dios le hablaba para que guiara con su reino. Entonces entendemos que en algunos casos, vamos a ver por ejemplo David tenía algo muy especial, que David amaba a Dios y tenía un corazón, dicen que conforme al corazón de Dios. En este caso David también tiene una condición pecaminosa igual que todos nosotros, pero él
no quería esa naturaleza humana pecaminosa. De hecho, él la rinde delante de Dios y le dice: Señor, en el vientre de mi madre he sido formado en pecado, lávame, límpiame, ¿verdad? Entonces, esa sensibilidad de que entendemos que hay una autoridad, un reino, entonces, pero siempre tiene que haber una parte que eventualmente es la que le hable a Dios. Y de aquí es donde entendemos que a veces las autoridades se apartan por los principios de estas componendas. Entonces, por ejemplo, citarles muy rápido, Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Correcto. Es decir, ¿cómo podemos estar juntos con alguien que no está o que está pisoteando los principios de Dios? Qué difícil, ¿verdad? Dice la Escritura: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ladrón, adúltero, y ahí vienen varios calificativos. La palabra fornicario, o sea, que no nos juntemos con alguien que llamándose, que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuere fornicario, fuere adúltero. ¿Qué significa fornicario? Parémoslo ahí nomás. Es una persona que tiene relaciones ilícitas delante de Dios. Una relación ilícita puede ser una relación ilícita con personas, una relación ilícita con personas, con sistemas corruptos, y entonces uno tiene que guardarse. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definirnos lo que nosotros somos. Por eso es que hablar de esto que estamos mencionando en el segundo punto, sobre lo que es la apostasía, que es el enfriamiento de muchos creyentes, y por eso dice de un engaño, el engañador, porque tratará de engañar aún a los escogidos. Entonces significa que es muy fuerte, es un espíritu muy muy fuerte. Y todo este misterio de la iniquidad, que yo digo un ministerio porque es un ministerio, o sea, está ahí metido, ¿verdad? Trabajando muy fuerte, o un imperio de la iniquidad, es algo que viene a tratar de cambiarle la mente a las personas. Por eso es que la persona que no evoluciona de la religión a una vida ferviente en el espíritu con Dios, se puede convertir en una persona religiosa, y sin el espíritu podemos ser extraviados de la verdad. Por eso Pablo dijo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, una sincera fidelidad es esa fidelidad que nace del corazón del creyente y que no se va a torcer. Por eso en este tiempo yo considero que las corrientes en las universidades, lo que te van a enseñar allá, lo que te van a tratar de meter en la cabeza, va a chocar con las estructuras bíblicas. Y ahí es donde uno necesita ser verdaderamente fiel a Dios, una persona sincera, de adentro, o sea, que tenga raíces. Entonces, la falta de raíces y la falta de sinceridad de los creyentes los lleva a ser arrastrados por las corrientes de pensamiento. Robert, es muy interesante. Yo pongo como ejemplo, digamos, Saúl con David. Saúl amaba su naturaleza pecaminosa. David no la amaba. David sí amaba a Dios. Y hay que entender hoy, porque muchas personas inclusive van a las iglesias por los panes y los peces y no van por Dios. Correcto. Y otras que son todavía con un espíritu de religiosidad van ante Dios por el temor a la condenación eterna. Correcto. Pero no por el amor de Dios, porque Dios, si hay algo que mira, es el corazón. Él dice: dame tu corazón porque de él mana la vida. Vemos como, por ejemplo, la bestia de que va a venir el profeta, el falso profeta, dice que es como un cordero, lo ve como cordero, pero es una bestia, y no bestia como las que hizo el Dios al inicio, aquí creó bestias. Esta es una bestia depredadora, ¿verdad? Del corazón que tiene podrido sale unas palabrotas
en contra de la persona misma de Dios, ¿verdad? Ahí es donde nosotros necesitamos, porque va a venir como si fuera un cordero, tú lo dices. Así es. Jesús habló de los falsos cristos, que ellos engañarán y arrastrarán a muchos. Este personaje va a ser, o sea, se destacará por su carisma, o sea, es un personaje que va a arrastrar a muchos y va a hacer señales y maravilla. Entonces la gente que anda detrás de las señales va a tener problemas. También. Porque hay gente que si hay un predicador y está poniendo las manos y están pasando cosas ahí muy llamativas, sale en carrera, nunca pasa. O sea, a ver qué le ponen, a ver qué le imparten, a ver qué le dice Dios, pero nunca abre las escrituras, nunca abre su corazón. Cierto, ¿no? Entonces son personas que se van por los movimientos, por las modas, y el peligro es que sean arrastrados. Por eso es que necesitamos, y yo siento del Señor, de que hay personas en este momento que verdaderamente esta pandemia les ha tocado, pero les ha tocado por un temor a la muerte. Y este temor a la muerte, gracias a Dios, hace reflexionar a muchos de la necesidad de Dios. Pero yo quiero dejar muy claro, y Alfonso, yo siento una carga en mi corazón por mucha gente que ve a Dios como un escudo, ve a Dios como una medicina, como una vacuna, pero después de que ya pasó todo, vuelven a su vida misma. ¿Por qué? Porque un susto no cambia a nadie, un susto nos da la oportunidad de despertar, y yo creo que Dios está tocando la puerta. Dios lo que está pidiéndonos es el corazón, porque de Él es que emana la vida, y por eso no podemos tener vida si no regamos ese corazón, porque lo que ha de venir va a llegar, lamentablemente así es, tú lo estás diciendo. O sea, por ejemplo, en el tiempo de Herodes, que la multitud le dijo a, déjame ver, no fue Herodes, sí, Herodes fue, que se lavó las manos. Poncio Pilato, ok, Poncio. Entonces, Poncio llegó y dijo, este hombre no ha hecho nada. Pero la multitud fue arrastrada porque era la hora de las tinieblas. Entonces yo creo que ahí es donde la iglesia y usted que nos escucha necesita pesar su corazón. ¿Cuál es su motivación para estar en Dios? ¿Cuál es su motivación? Porque llegar al cielo y a no hacer nada, si Jesús no es el centro de nuestra vida, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Vamos a aburrir, vamos a tener que llevar Netflix allá para no estar aburridos. No. Sabe, nosotros necesitamos tener a Cristo como nuestro deleite, como nuestro primer amor, porque es lo único que puede sostenernos, y Él es todo, Él es todo. Por eso, para ir dando ya el punto final, tú tienes algo ahí que habla del hijo de perdición. Sí, en cuanto a esta apostasía, digamos, se ve de dos dimensiones, un poquito rápido. Está la apostasía teológica, ¿verdad? Que es la desviación o el rechazo a la enseñanza original de Jesucristo y los apóstoles, ya sea en forma parcial o total. Los falsos dirigentes van a ofrecer salvación y gracia barata, ¿verdad? También pasan por alto la exigencia de Cristo al arrepentimiento, a la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y sus preceptos. También va a ser muy popular, por ejemplo, los evangelios falsos, ¿verdad? Que se centran en los deseos humanos y en esas metas egoístas, como lo hablaste de la parte del humanismo, ¿verdad? El hombre es el centro. Y está la apostasía moral, que el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y la inmoralidad. Entonces dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Yo creo que en esta parte tenemos que renovar el entendimiento para conocer a Dios, pero el Espíritu Santo es el que entra para hacer escudriñar ese corazón de nosotros, ¿verdad? Y el tercer acontecimiento, que es dice: será quitado de en medio quien al presente lo detiene. Esto a mí, por un lado, me llena, digamos, de alegría, pero me da mucha tristeza, porque el que está deteniendo
al hijo de la perdición y al hijo del pecado es el Espíritu Santo. Así es. Y hay un momento en que Él es quitado en medio para que haga lo que tenga que hacer. Entonces, el Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder para detener el mal, al inicuo, a Satanás, ¿verdad? Es quitado en medio. Entonces, yo tenía esta duda bueno, y si es quitado en medio, quiere decir que cuando ya el pueblo del Señor es arrebatado, no va a estar. Y pareciera que sí, por lo que he leído, que el Espíritu Santo inclusive va a estar en la época de la tribulación para también guiar y para enseñar a las personas que van a estar, porque de ahí se van a dar también los mártires, ¿verdad? Entonces, después de esto, nos enseña que luego es manifestado el hijo de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el anticristo. Sí, la doctrina apostólica habla de esos tiempos y habla del Espíritu Santo. Por eso Pablo era uno de los que decía: no contristéis al Espíritu con el cual habéis sido sellados. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un sello, es el sello de parte de Dios, que somos propiedad de Dios y somos sellados por el Espíritu Santo. Y lo otro que nosotros necesitamos o sea, lo que el apóstol nos llama es que no apagar al Espíritu. Apagar al Espíritu significa dejarlo aquí y hacerlo mío. Y contristarlo es que nos pongamos a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Entonces el Espíritu Santo se contrista. Pero hablando del tiempo final y de lo que lo detiene, es que Jesús dijo: el día viene, mientras tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es necesario que haga las obras del Padre. Entonces, cuando está diciendo la noche viene, el día dura, entonces nosotros estamos en ese día. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que el Espíritu Santo será tomado, y el Espíritu Santo será tomado, y entonces será la hora completa de las tinieblas. Porque ¿qué es de un cristiano que no tenga el Espíritu Santo? Es una carcasa nada más, porque sin el Espíritu Santo no, somos una persona religiosa. Una persona puede ser devota y no puede tener al Espíritu Santo. Jesús habló: por sus frutos los conoceréis, y habló: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Y en el momento en que el Espíritu Santo sea arrancado, la iglesia que se quede va a ser un club nada más, va a ser una religión muerta, porque sin el Espíritu Santo no tenemos vida. Entonces, cuando tú mencionas de esto que dice la Escritura, que será quitado, porque lo que lo detiene, lo que está deteniendo la manifestación, ya es una manifestación absoluta, es su levantamiento ya completo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí porque está haciendo la obra, número uno, de usar a la iglesia, de llenar a la iglesia para ensanchar el reino, pero también está para redarguir de pecado, de justicia, porque es el tiempo en que el Espíritu Santo está obrando para alcanzar, para salvación, para brindarle la oportunidad de salvación a aquellos que viven sin Él. Entonces significa que el día dura, estamos en ese día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Entonces yo siento que la iglesia debe comenzar a predicar el evangelio con urgencia. Cada creyente somos llamados a predicar el evangelio con urgencia. Necesitamos seguir predicando, esforzarnos. Hoy en día yo celebro de que tanta gente agarra un celular, agarra la computadora y comienza y dice: hola, buenas tardes, yo quiero hablar de esto. Y hoy más que nunca tenemos alrededor del mundo plataformas digitales de gente predicando el evangelio. Y Jesús dijo que cuando este evangelio del reino se predicare a todas las naciones, entonces vendría el fin. Y esto, Alfonso, esto nunca se había cumplido
como los días de hoy. Sabíamos de un Billy Graham, de gente de Bonke, que son miles o millones de personas, pero eran ciertos elementos, ciertos, ¿cómo se llama? Creyentes. Pero ahora es que esto está corriendo y necesitamos acelerar porque el día viene. Tú hablabas del arrebatamiento. La pregunta es, o sea, ¿qué le puedes decir a una persona en este momento que dice, ¿y qué es eso del arrebatamiento? Robert, hoy en la tarde estaba pensando sobre eso y me vino como una idea, un ejemplo muy lindo, porque a partir de ese momento, digamos, el arrebatamiento es eventualmente para que la iglesia no solo pues vaya a la cena, a la boda con el Cordero, sino porque en el momento de la tribulación, que son 7 años, son 21 juicios de la ira de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que va a ser muy doloroso. Y me ponía un ejemplo muy lindo. Me decía que imagínense que en este mundo hubiera un reino enorme de belleza, de bondades, donde ahí no sucede nada. Y yo estoy en un país, como ahora está sucediendo, que cuando los nacionales de nosotros están pidiendo que los manden a traer, entonces los mandamos a traer, ¿verdad? Y cada país está recogiendo a los suyos. Quieren estar en su patria. Sí, quieren estar. Entonces me decía, no sé si el Espíritu Santo, pero me mostraba esta señal que eventualmente ese rey de ese reino decía, vénganse para acá, porque donde están ustedes van a suceder no solo montones de cosas feas, y yo quiero que se vengan para acá. Pero vea qué lindo que es. No solo dice véngase para acá, sino que él toma un avión, se viene para acá, llega al aeropuerto y ahí nos recoge para llevarnos y nos dice, y allí les tengo a cada uno su casita para que esté conmigo. Entonces, o sea, me sentí como tan chineado, ya no lo vi tan mal, sino lo vi más bien como un acto de amor, sí, donde Él viene a reunirnos, a recogernos. Es decir, que Él venga para eso, es un acto de amor maravilloso, como el primero de haber venido. Lo que pasa es que este viene por amor a nosotros, para llevarnos. Lógicamente después de la tribulación ya sería la segunda venida, que sí Él viene físicamente, pero esta es una manifestación de su amor, donde Él viene a decir, mire, ya el Espíritu Santo ya no va a estar, por eso yo vengo con ustedes. O sea, ustedes no van a estar solos. Cuando ya el Espíritu es quitado en medio, aquí estoy yo, y vengan conmigo, ¿verdad? Maravilloso. La pregunta, usted dice, ¿y cómo hago? Yo no me quiero quedar. Si Cristo viene, yo no me quiero quedar. Esa es la pregunta. Cuando un día recuerdo, hice 2 preguntas a una congregación y yo les hablaba acerca de cuántos sienten la presencia de Dios. Fue un amén, o sea que fue un estruendo, ¿verdad? Pero yo le dije, si Cristo viene en esta noche, ¿cuántos se van? Y ahí bajó, porque hay una duda. Y qué bello lo que tú hablas, porque hablas del amor de Jesús que viene por su pueblo. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, creo que el versículo 6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A mí siempre me llamó la atención eso, os tomaré a mí mismo. O sea, Él viene a tomarse a sí mismo. ¿Cómo a sí mismo? Tiene que estar dentro de nosotros, porque el cielo no es un lugar para desconocidos. El cielo es la bienvenida para los hijos, porque la salvación comienza aquí en la tierra. Cuando le abrimos el corazón a Jesús, cuando entramos en una relación con Él, cuando Él está en nosotros, entonces Él viene por sí mismo. Por eso ahí, y tú lo decías muy bien, es un acto de amor. Es que Jesús viene por su iglesia. Por eso dice, para que el Señor, para que aquel día no los tome como ladrón, porque es una comparación. Jesús no es un ladrón, el ladrón toma lo que no es de él. Jesús viene por lo que compró por su sangre.
Jesús viene por los que le abrieron el corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces Jesús viene por sus hijos. En este momento hay muchas personas que son criaturas, pero no son hijos. Necesitan la experiencia de entregar su corazón, de entregar su vida. En este momento yo siento que hay hijos, o sea, hay gente en una familia que no se siente todavía hijo de Dios, y que son hijos de creyentes, pero no son hijos de Dios, porque es una experiencia personal. Entonces yo siento decirte a ti que nos escuchas, de que hoy es el día, hoy es un día que tú puedes abrir, no, mejor te lo voy a decir así, ese es el momento para que usted le abra su corazón a Jesucristo, y que para que lo dejes entrar, para que le permitas a Él limpiar tus pecados, escribir tu nombre en el libro de la vida, y para que Jesús pueda venir a morar en ti. Porque Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es un acto de amor. Qué lindo verlo así. Qué lindo ver que Jesús viene porque nos ama, porque Él viene por lo suyo, no viene por lo que no le costó, viene por lo que Él se entregó. Robert, es muy interesante porque nosotros nos unimos a Dios en espíritu. Él es espíritu y nosotros nos unimos también en el espíritu. Así que el amor, el mundo lo ha desviado. El mundo ha enseñado un amor emocional, y el amor de Dios es sufrido, es benigno, es sacrificado. Es decir, el amor no tiene nada que ver con los sentimientos. El amor es una manifestación del espíritu. Es decir, el mundo nos ha atravesado tanto a nivel interno, que nuestro corazón, además de tener todas las heridas que traemos desde niño, ¿verdad?, también ha sido conducido hacia otros lugares donde eventualmente también el Señor tiene que enderezar nuestros pasos. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, así como nos pide que renovemos el entendimiento para poder conocer a Dios, cuáles son sus diseños, sus ideas, sus estrategias. También tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que es el único que puede llegar, entrar y limpiarnos, para que nosotros, el Espíritu, la fe es algo del Espíritu, la obediencia es del Espíritu, el amor es del Espíritu. Todo esto para tener una relación con el Padre, con el Espíritu. Hoy en día muchas personas tienen el alma, el corazón un poco ahí, ¿verdad? Sí tienen fe, pero les cuesta más por toda esa labor. Entonces tienen mucho su alma encima y el Espíritu está abajo. Entonces está impidiendo, casi que podríamos decir que tienen un espíritu cautivo. Entonces hay que hacer todo un ajuste, pero todo eso hay que darle el derecho al Espíritu Santo que venga, y el Espíritu Santo es a través de la palabra. Es muy importante, porque que la palabra, digamos, que ustedes brindan constantemente, uno esté ahí atento y disponer el corazón, y en humildad venir y derramar nuestra alma delante del Señor, decirle: Señor, aquí estoy, toda mi maldad, todo esto lo derramo delante de ti, te doy todos los derechos para que vengas a mi vida, escudriñes mi corazón, porque el corazón es engañoso, ¿quién lo conoce? Sí, solo Dios. Entonces Él viene, hace una operación a corazón abierto, entra, limpia, sana, quita todas esas heridas, nos coloca para poder enderezar nuestros pasos y alinearlos, y que el Espíritu se pueda unir al Padre, ¿verdad? Cabe aquí una pregunta: ¿cómo saber si tenemos a Dios? Jesús dijo, o no, fue el apóstol Juan el que dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Significa que necesitamos tener ese amor de Dios. Es lo que cambia, porque nosotros somos sin Cristo somos iracundos, vengativos, vivimos siempre a la defensiva, atacando a otros, vivimos solamente por lo nuestro. Pero si tenemos a Dios, tenemos amor. Bello mensaje, gracias por esa palabra. Y qué lindo es sentirse amado por Dios, que el Cristo, el que le di mi vida, viene por mí. Y yo no quiero que venga solo por mí, que venga por el esposo, por la esposa, por la familia, que no se quede nadie, porque a este mundo lo que le viene no es nada fácil.
Y ya lo estamos viendo. Alfonso, tenemos una pregunta, allá la tenemos en pantalla. Viene de Jamie Méndez. ¿Ustedes creen que la iglesia hoy en día se ha vuelto más permisiva con tal de tener más miembros, aunque saben que no están el camino correcto, o tal vez por el temor de que alguien arremeta en contra de aquellas que no acepten lo que no está planteado a nivel mundial? Vamos a ver, ¿qué dices? Pues sí, es parte de la misma apostasía, ¿verdad? Cuando nosotros cedemos los principios por ajustarnos y acomodarnos, y inclusive como se habla de que en los últimos tiempos también muchos impíos, bueno, a veces para algunas iglesias de llamarlos impíos es bueno para convertirlos, claro. Pero el plan es que ellos vienen más bien para convertir la iglesia, para ver cómo la derriban, cómo la destruyen. Lo que hay que entender es que las fuerzas de las tinieblas trabajan con componendas, con coaliciones. Entonces la coalición de los 10 reinos que se va a dar, dentro de los cuales surge el anticristo, son con componendas, con pacto. También el mismo Daniel habló de un pacto. Entonces hay que tener cuidado con la permisividad, tiene que ver con ceder para negociar. Y a veces en esa parte ceder hay que ver qué es lo que se cede. Yo puedo ceder ciertas posiciones, pero los principios sagrados no se pueden ceder, al menos porque entonces estaríamos entrando en una apostasía, pero podrían cederse algunas cosas que eventualmente sí se pudieran, pero lo que es el principio sagrado. Por ejemplo, hablemos de esto. Pablo dijo, porque yo me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles, para ganarlos en la fe. Para ganarlos, o sea, en otras palabras, él cedió cierta posición, fue flexible, pero el móvil, para ganarlos para Cristo. El problema está cuando la iglesia se vuelve así para tenerlos contentos nada más, para que estén en una silla, para que estén ahí, para que lleguen a la iglesia, y ese es el problema más grande. Ahora, Jaime nos está hablando sobre cuando la iglesia hoy en día se ha vuelto más permisiva. Está hablando, se refiere a congregaciones, se refiere a organizaciones que se han vuelto muy permisivas. O sea, que ahí se vale hacer de todo. Que venga hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, que venga lo que venga, siéntese ahí. Y yo siempre he creído, las puertas del templo no se le deben cerrar a nadie, porque la iglesia no es el club de los santos. La iglesia es como un hospital. Aquí entra el moribundo, entra el que cree tener una enfermedad, y aquí algunos se mueren de la enfermedad, otros se sanan de su enfermedad. Pero lo que significa es que la iglesia debe recibirlos a todos, pero por supuesto debe tratar con la medida bíblica el proceso. ¿Por qué razón? Porque debemos ser respetuosos cuando alguien no quiere cambiar, pero si esa persona que no quiere cambiar está viniendo para convertir a otros, a ellos y no a Dios, porque no se convierten, viene más bien a impartir doctrina errónea. Todas esas personas sí hay que apartarlas, porque es lo que la Escritura dice. Pero recordemos que también un creyente puede volverse permisivo, y ese es uno de los peligros. Ya no ver como una iglesia que es permisiva, no, como creyente somos nosotros permisivos en nuestra casa, en nuestra familia, que los hijos hagan esto, que el otro haga esto, que el marido le pasa cualquier cosa, o sea, la permisividad en la familia es tan nociva como la permisividad en una iglesia. Así que no miremos las congregaciones, miremos la familia, el matrimonio y los hijos también. Tenemos otra pregunta, Viviana Sanabria Campos. ¿Cuáles son los nombres de las corrientes que se mueven y quieren introducirse en lo espiritual solapadamente? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Corrientes como... está hablando de corrientes que se mueven y quieren introducirse en lo espiritual solapadamente. Como que quieren introducirse en la iglesia o... Sí, es lo que entiendo. Estamos hablando corrientes. Cuando hablamos corrientes son modas.
le llamamos modas, ¿me ok. entiendes? Son las modas que aquella iglesia lo hace y ahora, uy, pongamos nosotros también. Y yo entiendo, nosotros podemos copiar de algunos ministerios que son, o sea, que son más pródigos, tienen más avance, son, qué sé yo, estructuralmente más fuertes. Las cosas buenas hay que aprenderlas, pero el peligro está en implantar corrientes, y esas corrientes pueden ser corrientes doctrinales, vamos a ver, sí, corrientes doctrinales, y que se meten solapadamente. Por ejemplo, Robert, dentro de la apostasía teológica, dice que ofrecerán salvación y gracia gratuita. Okay. Es decir, venga, usted tiene salvo sin ninguna, sin que tenga que ajustar su conducta en nada. Okay. ¿Verdad? Entonces, hay otros dicen, vengan, aquí usted va a tener más bendición, o panes y peces, o otros. No voy a decir el nombre para no tener una responsabilidad. Hay iglesias que ofrecen mucho de que si dicen que si no es sobrenatural con grandes milagros, no es de Dios. De hecho, tuvo una separación de enlace, lo sacó, porque también la gente se va por eso. Entonces, claro, hay que tener cuidado. La mejor guía para poder saber si no hay una apostasía teológica es que son las escrituras. Y no, al menos en la parte profética son 3 principios: exhortar, eso que comentabas, exhortar, porque lo que hace el Espíritu Santo es redarguir, claro, ¿verdad? Exhortar, pero viene también edificar y también consolar. Yo no me imagino un profeta que venga y tire una palabra y todo el mundo en el suelo llorando, quebrado, y salen como decía el Chavo el 8, el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, ¿verdad? O sea, es que hay que traer edificación a la iglesia y consuelo, porque eso hace el Espíritu Santo. Entonces también, pero todo lo dice la palabra. Entonces, entre más estemos llenos nosotros del Señor, el mismo Señor nos pone la palabra, porque Él mismo nos conduce a la verdad, a la revelación del Padre. Así es. Hay tres corrientes doctrinales que se pueden diferenciar en cada ministerio, y ahí donde uno tiene que sopesar. Por ejemplo, está la doctrina arminiana. Arminio fue un hombre que habló en cuanto a buscar a Dios con celo de Dios, pero de una forma en que prácticamente se deduce en que la fe es por obras. Así, la fe es por obras. Y el otro bloque era el bloque de Calvino. La doctrina calvinista es que el salvo es siempre salvo, haga lo que quiera, es siempre salvo. Esa doctrina se destaca por ser predestinado. Entonces, una persona predestinada es la persona que, si Dios tenía que ibas a ser salvo y Dios quería que fueras salvo, simplemente vas a ser salvo, hagas lo que hagas, te vayas al mundo, hagas lo que hagas, simplemente eres salvo porque ya Dios predestinó que fuese salvo. Cuando se levanta el ministerio de John Wesley, que es la doctrina wesleyana, John Wesley toma un poquito de Arminio, que tiene que ver con obras, pero no lo basa ahí, sino que lo basa en una experiencia del Espíritu. Y entonces Juan Wesley da a entender que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué significa? Que Juan Wesley decía, ¿cómo puede haber un Dios tan amoroso que pueda condenar a un bebé en el vientre de su madre porque no estaba dentro de su predestinación que él fuese salvo? Entonces él dijo, no, el evangelio es para todos. Y ahí vamos a encontrar que la decisión como Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que su luz, porque sus obras eran malas. Entonces la salvación hay que predicarla, porque si nada más creemos, bueno, yo creo que, Alfonso, yo creo que tú no eres predestinado, así que salado, usted está condenado. Entonces imagínense una persona que dice, no, yo estoy condenada, o sea, ¿qué va a hacer?
de su vida, se va a apartar de Dios, a seguir viviendo. Yo creo que el Evangelio es para todos. Por esa causa, estas tres corrientes de pensamiento nos hablan de que necesitamos, número uno, predicar que sin santidad nadie verá al Señor, y lo otro, de saber que no hay una predestinación de esa forma, sino que Dios ya conocía quién iba a ser salvo o no, pero a todos nos entregó a Cristo para que el hombre sea el que decida. Porque si Dios es el que decide nada más, usted será salvo, usted se condena, ese no es un Dios de amor. Dios es un Dios que a todos, dice que por todos murió, para que todos, o sea, por todos. Entonces nos habla de un Dios que involucra al malo, al bueno, al negro, al blanco, al amarillo, al que quiera, a todo el mundo. No, qué interesante, porque en la parte profética se nos enseña que hay como tres puertas. En la primera puerta, que es Jesucristo, es esa gran puerta abierta que está en los cielos, ¿verdad? Que es donde nosotros accesamos a la salvación. Pero hay que atravesar una segunda puerta, que es la puerta del conocimiento. Digamos, el conocimiento de Dios, no solo en la parte de nuestro espíritu de la mente, sino donde el espíritu, le damos entrada al Espíritu Santo, porque Él nos enseña, nos conduce, ¿verdad? Y nos muestra el camino. Y la tercera puerta, que es poner en práctica. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vienen a decirme, Señor, Señor, y no os conozco. Correcto. ¿Verdad? Es poner en práctica todo lo que ustedes han renovado en el entendimiento y lo que han sido convencidos por el Espíritu Santo. No solo poner en práctica la Escritura, sino poner en práctica para las buenas obras en el servicio hacia los semejantes, por el amor manifiesto de Dios. Maravilloso. Es llevar a Dios a un plano personal, a una experiencia, a un caminar y conocerlo. Por eso es que es maravilloso, Alfonso. El tiempo se nos ha ido, ha sido tan rápido, pero ha sido tan rico, tan nutritivo, tan edificante, ¿verdad? Te agradezco. Quisiera tal vez en este momento a las personas que se han añadido durante este tiempo, repito, han de ser muchísimas, porque estos programas, este programa llega aún a otros países, pero sí quisiera que pudieras hacer una oración por aquellas personas que se sienten desechadas, que se sienten alejadas y que dicen: yo no me quiero quedar, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero entrar por esas puertas, yo quiero conocer más a Dios y entregarle mi corazón. ¿Podrías hacer una oración? Claro que sí. Nada más un pequeño pensamiento. En derecho nosotros tenemos lo que se llama el acceso a la justicia. Es un principio constitucional, es una puerta abierta, y a alguien que se le restrinja ese acceso a la justicia es inconstitucional. Entonces eso también nos lleva a la palabra. Cuando personas en el mundo antiguo escucharon que en Israel había un Dios de poder, que era el Dios verdadero, las personas llevaban tal vez a veces sus sacrificios, pero resulta que en la entrada le decían que no, que eso era impuro, entonces mercadeaban. Entonces eso era una restricción al acceso a la justicia de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios, a través de Jesucristo, tiene una gran puerta donde nosotros ingresamos al redil. Inclusive Jesucristo mismo es la puerta donde nosotros salimos a pastar a esos delicados pastos verdes, ¿verdad? Entonces Jesucristo es la victoria. Magnífico. Jesús dijo: y el que a mí viene, no le echo fuera. Bendito excelente Dios. Padre amado, bendito Dios, Señor, tú conoces los corazones de todas las personas que nos están viendo, Señor, Padre bendito. Yo te pido que los toques allí mismo en sus corazones. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que vengas con esta cirugía divina del fuego de Dios a corazón abierto. Tócalos. Tú que tienes esa potestad como espada de dos filos que entra hasta lo profundo, los tuétanos, traes el discernimiento, los pensamientos, el corazón. Toca, sana en este momento los corazones de cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Aún así, que sea transmitido el fuego de Dios a ellos y sus familiares. Señor, traigas de verdad un redarguir a cada uno para que sean convencidos de que tienen que acercarse al Padre por el amor, por la obediencia, por la fe, un amor que surge del Espíritu,
para las buenas obras, para andar en santidad, para enderezar sus pasos y para poner en su boca un cántico nuevo. Padre bendito Dios, yo te pido que los redargullas, que hagas la justicia divina sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre todo lo que ellos hagan y emprendan, que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que sus hojas, Señor, siempre estarán verdes y da fruto a su tiempo, y que todo lo que ellos hagan prosperen, Señor, y que tengan el convencimiento y la certeza de que tú tienes un lugar preparado allá, una casita especial para cada uno de ellos. Padre bendito Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo llegue a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero hacer una oración por aquellas personas que posiblemente nos hayan escrito, no hemos revisado todavía y ya no tenemos el tiempo, pero sí en el espíritu estoy muy seguro que Dios va a operar. Aquellas personas que están pasando un momento difícil, un momento de apremio, personas que están algunos atormentados, que no tienen paz, que están en zozobra, están en ansiedad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esas vidas. En el nombre de Jesús, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, todo miedo se va de ti en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú sabrás sostener su vida. Hay un Dios que te sostiene, hay un Dios que te ama, hay un Dios que dice: no te dejaré ni te desampararé. En el nombre de Jesús, Jehová Jireh, el Dios que proveerá, te provea, abra los cielos, venga sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, y haga conforme a su corazón en tu vida, que nada te falte, que Dios pueda sorprenderte el día de mañana. Aquellas personas que tienen un resultado negativo de lo que están viviendo, no sé, siento que hay personas que están pasando momentos difíciles allá en Estados Unidos, la zozobra, las amenazas, no se sabe dónde va a haber una revuelta, no se sabe si hay una epidemia que se pueda salir de control y tienes temor por tus hijos, por tu familia, o tal vez estás trabajando en un lugar de alto riesgo. La palabra de Dios dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Padre, yo oro por aquellos que están en peligro de muerte, que están en peligro, Señor, de uno de estas bandadas, Señor Dios, de protestas y de violencia que se está viviendo en muchas ciudades de los Estados Unidos. La gente que nos está viendo desde este lugar, o sea, que nos está viendo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oh Dios, te pido un milagro, Señor, una intervención divina. Dios, que escuches el clamor de una iglesia que ora, Señor, en todo el mundo por la paz, Señor, por el control, Dios mío, que esto el enemigo no lo use, oh Dios, para dañar, para propagar, Señor, Dios mío, una epidemias en ciudades, sino que venga cordura, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que toda potestad de las tinieblas en las ciudades que están siendo en este momento, que están padeciendo violencia, oh Dios, Señor, que venga sobriedad y venga la mano de Dios, la sabiduría sobre los gobernantes allá en Europa también, Señor, en Francia y en otros lugares, Señor, que se despertará también un tipo de corrientes como esta, Padre, que es una corriente de violencia, es una corriente de pretextos, es una corriente que usa el derecho, usa, oh Dios, Señor, aspectos de justicia, pero para hacer la injusticia. Te ruego, Señor, por la protección de tus hijos, de aquellos que están clamando, por aquellos que están clamando por su economía, están clamando, Señor, por sus finanzas, que no saben qué hacer porque han perdido un trabajo o saben que pueden perderlo todo. Padre, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, y por eso en el nombre de Jesús, ánimo, levántate. Son manos que están contigo que los que están contra ti. Si Dios es por nosotros, si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Yo quiero decirte, el cielo sigue siendo cielo. Dios
Dios sigue siendo Dios. El trono de Dios sigue siendo sólido, firme y sigue siendo inconmovible. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios sustente, levante tu fe, levante tu visión. Ánimo en el nombre de Jesús. No temas, no temas, no temas. Esa enfermedad, esa situación que algunas personas están viviendo, eso en el nombre de Jesús será arrancado. Padre, yo llamo sanidad sobre los cuerpos enfermos. Llamo sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que por la llaga de Jesús fuiste curado. En el nombre de Jesús de Nazaret, salud sobre tu sistema digestivo. Reprendo al cáncer, reprendo ahora mismo presión alta, reprendo en el nombre de Jesús todo tipo de enfermedad que te ha atacado en el nombre de Jesús de Nazaret. No serán los medios naturales, sino los medios sobrenaturales donde Dios se va a glorificar. Dios utilizará cosas, elementos, sí, elementos de prudencia, elementos pues sí naturales, pero para que puedas ver que el poder de Dios es el que se manifiesta cuando Él es el que te guíe. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre tu vida una sanidad sobrenatural, una activación de la sanidad de Cristo es sobre tu vida, una activación del poder de Dios sobre ti. Que puedas en esta hora venir a tener paz y que puedas sentir el amor de Dios en tu corazón. Recuerda que la señal de que Dios está en nosotros es amor, es paz. Así que Dios te bendiga. Alfonso, muchísimas gracias, ha sido un tiempo maravilloso. No sé si tienes algo que decir. No, muchas gracias, Robert. De verdad que el Señor en estos últimos tiempos va a levantar a su iglesia con una doble unción de poder y autoridad, porque hay que hacer también la fuerza también para ayudarle al Espíritu Santo a través de nosotros, está operando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar trabajando también. Pero va a haber ese acuerpamiento, ese acompañamiento, ese empoderamiento para poder enfrentar esto que está sucediendo. Con Él estaré en la angustia, dice el Salmo 91. Le glorificaré y le daré a conocer por cuanto ha conocido mi nombre. Por eso es que en verdad este tiempo es un tiempo también en que Dios manifiesta su misericordia como nunca antes, manifiesta su poder como nunca antes, y manifestará también su provisión, manifestará su fidelidad hacia ti y su amor por causa de ese corazón que Él tiene para contigo, para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pedimos que Dios pueda llenar sus vidas, que tengan hambre, que tengan sed de Dios, que Dios les levante y que Dios les use grandemente. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos al próximo programa. Bendiciones.